Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar paso a la conferencia que nos van a dar nuestros dos invitados, el doctor José Miguel Baños Baños y la doctora María Dolores Jiménez López. Y nos van a dar una conferencia de mucho interés tanto para el Centro de Estudios Clásicos como para el Centro de Lingüística Hispánica, titulada Las colocaciones, un problema de traducción entre el griego y el latín, de las Res Gestae al Nuevo Testamento. Y entonces, pues bueno, ya conocen a José Miguel, ya conoceremos aún más a Lola, que nos va a dar un curso la próxima semana, pero bueno, ahí dejo la presentación y les cedo la palabra. Muchas gracias. No puedo dejar de empezar agradeciendo en nombre de la doctora Jiménez López y en el mío propio la invitación a estar con ustedes e impartir esta conferencia. Es para nosotros un placer y es también un honor. Como algunos de ustedes han hecho la tesis doctoral o están haciéndola, saben que un lugar común, casi obligado, en la introducción es el capítulo de los agradecimientos, empezando por el director. En ese capítulo introductorio de una tesis doctoral que tiene un título tan poco sugerente por lingüístico, de el dominio de las funciones léxicas en el marco de la teoría sentido-texto, en esa introducción y en el capítulo de agradecimientos que se extiende a lo largo de nada menos que de 3 páginas, se leen cosas como la siguiente. Este trabajo versa sobre colocaciones. Agradezco a Ignacio Bosque, que es su director, un eximio lingüista, la oportunidad que me dio, las sugerencias que me hizo. Me gustaría ser capaz de imitar su ejemplo de rigor científico, entrega desinteresada, las correcciones tediosas, el ritmo frenético, la permanente sonrisa. Todas esas construcciones analíticas son colocaciones, son combinaciones léxicas restringidas semánticamente. Y la autora juega, en el contenido de su tesis, juega en la introducción con esas colocaciones. En el texto, en realidad, se nos ilustran 2 tipos sintácticos de colocaciones, pero hay más. Las colocaciones del tipo nombre-adjetivo, rigor científico, entrega desinteresada, o nombre-verbo, dar la oportunidad, hacer sugerencias. Son de estas segundas, de las colocaciones verbo-nominales, de las que vamos a hablar en esta conferencia. En realidad, a su vez, las colocaciones verbo-nominales pueden ser de muy distintos tipos. Hay unas colocaciones que son más léxicas, donde el sustantivo es concreto, poner la mesa, y hay otras colocaciones que son más funcionales, más abstractas, donde el sustantivo es deverbativo, predicativo, está nominalizando un predicado verbal. Dar la oportunidad es una colocación funcional. Y estas colocaciones funcionales con sustantivos abstractos, de manera general, se denominan, entre otras formas, construcciones con verbo soporte. Tienen ahí la definición de la nueva gramática de la lengua española. Estamos, por tanto, ante grupos verbales semilexicalizados que muchas veces equivalen a un verbo simple, dar un paseo, frente a pasear, echar una carrera, frente a correr, etc. Pero de las distintas características que definen este tipo de predicados analíticos, de predicados complejos, me gustaría llamar la atención sobre el carácter idiosincrásico de estas colocaciones, que lo vemos cuando aprendemos una segunda lengua y por más que dominemos a veces el léxico y la gramática, no somos capaces de prever con determinados sustantivos con qué verbos se van a apoyar, cuál va a ser su verbo soporte para convertirse en predicado.
Podríamos poner sin fin de ejemplos interlingüísticos. En español prestamos atención, pero en inglés pagan la atención. En francés, ¿sí?, hacen la atención. Hay diferencias entre lenguas, pero hay también diferencias diatópicas dentro del propio español. Hacemos un examen en Madrid, ¿sí?, pero en Chile rinden un examen, y hoy mismo a la doctora Chantal Melis le he oído decir que se presentaba un examen. Lo tenía aquí escrito, pero justamente puedo dar fe. Traducir bien estas colocaciones. Si cogieran y hicieran la prueba de ese texto introductorio de los agradecimientos, lo cortaran y lo pegaran en el traductor de Google, se llevarían algunas sorpresas, porque no es tan fácil hacer una traducción correcta de algo que es idiosincrásico y que no tiene un paralelo exacto en la otra lengua. Estos problemas de traducción también se dan en latín, y estos problemas de traducción tienen a veces implicaciones hasta teológicas. No sé si recordarán, porque fue un tema que salió en los medios de comunicación, el problema de la traducción misma del Padre Nuestro, de cómo se ha modificado la traducción del Padre Nuestro. En español, un verbo como tentar tiene como traducción en latín, o es traducción en latín de una colocación causativa que es inducere intentationem, arrastrar llevar a la tentación, que es a su vez ne nos inducas intentationem, no nos dejes caer en la tentación, es traducción del texto original griego. Saben algunos de ustedes posiblemente que los franceses, desde diciembre del año 2017, es decir, desde el comienzo de el Adviento, del año litúrgico, ya no dicen ne nous soumets pas a la tentación, no nos sometas a la tentación, sino ne nous laisse pas entrer en tentación, no nos dejes caer en la tentación. En italiano, hasta el año 2008 se decía indurre in tentazione, y se ha modificado por non abbandonare a la tentación. En inglés y en francés sigue quedando esa idea que se ha querido corregir teológicamente de que hay un Dios, entre comillas, un poco malo porque nos tienta, y eso se ha querido corregir en la traducción para decir que no nos deja caer en esa tentación. No voy a entrar en las consideraciones teológicas y filológicas de esta traducción, pero simplemente valga la anécdota para que vean que también tiene una actualidad y que tiene sus implicaciones de largo alcance la traducción interlingüística de las colocaciones. De eso vamos a hablar, pero vamos a hablar en el caso del latín y del griego, porque aunque sean lenguas muertas, entre comillas, las colocaciones están muy vivas, como vamos a mostrar en esta conferencia, y no deja de ser el problema de la traducción uno de los objetivos de un proyecto de investigación que tienen ahí recogido, continuación a su vez de otro proyecto que hemos codirigido indistintamente la profesora Jiménez López y yo mismo. Muy bien. La conferencia va a tener dos partes, o vamos a abordar el problema de la traducción de las colocaciones entre el latín y el griego desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva del latín, en el sentido de cómo se utilizan las colocaciones en la Vulgata, Jerónimo, en los Evangelios, a la hora de traducir el texto griego, y desde la perspectiva distinta, desde el griego, como el griego a su vez, el griego del Nuevo Testamento y el griego de las Res Gestae, que es una traducción, hay una traducción de la inscripción latina al griego como
en esas traducciones se dan a veces fenómenos de interferencia lingüística, sobre todo en contextos de bilingüismo, que es un aspecto que cada vez es más evidente en el empleo de las colocaciones. Muy bien. Para entender el empleo de las colocaciones en la traducción latina, en la Vulgata, y haré después al final una breve consideración sobre la traducción de la Vetus. Saben ustedes, y en todo caso lo recuerdo, que la traducción de la Vulgata del siglo IV de Jerónimo, previa a esa traducción existía toda una tradición de 2 siglos de traducciones previas en latín de los textos bíblicos, lo que se llama de manera global la Vetus. Para entender los problemas de traducción a los que se enfrenta Jerónimo en San Jerónimo en la Vulgata, hay que partir de una idea que es fundamental, y es que la frecuencia de empleo de las colocaciones verbonominales es uno de los rasgos más distintivos entre el griego y el latín, en el sentido de que, por decirlo de manera muy general, allí donde el griego normalmente utiliza un verbo compuesto derivado, el latín utiliza muchas veces una colocación, una construcción con verbo soporte. En griego se dice eucharisteo, donde en latín decimos gratias hago. En griego se dice miseo, odiar, donde en latín se puede decir odio habeo. O se dice simbule uomai, donde en latín decimos consilium capere. Como un ejemplo vale más que 1000 palabras, o antes una reflexión desde un punto de vista de la traducción. Piensen que si el griego utilizaba menos colocaciones que el latín, se le va a plantear un problema de traducción a San Jerónimo en el Nuevo Testamento. San Jerónimo, que hace una reflexión muy extensa sobre cómo traducir, en principio y de manera general es partidario de una traducción más libre, más sensum de sensu que verbum e verbo. Pero, y lo dice textualmente, y he traído a colación el texto 4, dice, sobre esa preferencia por la traducción libre, dice, pero dejando a un lado, con la excepción de las Sagradas Escrituras, donde hay que ser fiel hasta en el orden de palabras. Hay que intentar una traducción verbum e verbo. Se le plantea entonces a San Jerónimo un problema, porque el griego va a tener muchas veces un verbo donde de manera natural en latín va a ser preferible una colocación, verbo nominal. Como les decía, un ejemplo vale siempre más que 1000 palabras. Cojamos el mandato evangélico del no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Fíjense que en el texto original de Mateo en griego tenemos 4 formas verbales sintéticas: ufoneuseis, umoigeuseis, klepseis, pseudomartireseis. Esas 4 formas verbales, en la traducción de Jerónimo, 3 de ellas se traducen por colocaciones. Foneusis por homicidium facies, klepseis por facies furtum, o falsum testimonium dices. En español, al final, hemos utilizado 2 colocaciones: cometerás adulterio y darás falso testimonio, y 2 verbos simples. Creo que este ejemplo ilustra muy bien lo que va a ser la realidad en la traducción del Nuevo Testamento. Y desde este punto de vista se puede hacer una regularidad o 2 regularidades en cómo traduce San Jerónimo. Lo diré de manera simple. Cuando el texto griego presenta una colocación, Jerónimo va a traducir mediante una colocación paralela, no literal, sino paralela, en latín. Pero muchas veces en latín va a haber una colocación donde en el texto griego hay un verbo simple.
cuantificarlo, por así decirlo, de cada 4 construcciones con verbo soporte, de cada 4 colocaciones en el texto latino, 3 de ellas corresponden a formas verbales sintéticas en el texto griego. Ahí Jerónimo no está traduciendo verbum e verbo, sino más bien sensum de sensu. ¿Cómo podemos ilustrar esta realidad y qué implicaciones tienen? Nos vamos a centrar, o me voy a centrar yo en esta primera parte, en aquellos casos donde en el texto griego hay una forma verbal sintética y el latín traduce indistintamente, bien por una forma verbal, bien por distintas colocaciones. Porque en esos casos podemos, en la variación, entender a veces la justificación o no del empleo de las colocaciones. Siempre nos puede quedar la duda, y también es una razón de empleo, el principio de la variatio. No debemos olvidar que San Jerónimo pretende en su traducción una traducción elevada, una traducción literaria frente a las traducciones de la Vetus. Y hemos visto el Evangelio de Mateo, el texto de no matarás. Ese mismo texto y con los mismos verbos aparece en los otros 2 evangelios sinópticos, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. El griego es el mismo, los verbos son los mismos, pero Jerónimo, al traducirlos, en cada caso va variando. Ahora, cuando traduce el texto en Marcos, por ejemplo, traduce, en vez de homicidium facies, recuerdan lo de matar, ahora traduce mediante el verbo oquido, oquidas. O frente a furtum facies en Lucas, para robar, en Marcos traduce con el verbo simple fureris. El latín tiene la doble posibilidad. Lo interesante a veces, y es lo que voy a intentar ilustrar, es si hay una justificación lingüística en el empleo del verbo simple o de la colocación. Para ilustrarlo me voy a centrar en 2 predicados, voy a explicar con un poco de detalle el primero y el segundo lo voy a plantear simplemente. Y es la traducción, cómo se dice arrepentirse en el texto griego y cómo se traduce después en la Vulgata en latín. Arrepentirse en griego en el Nuevo Testamento se dice mediante 2 verbos distintos, mediante el verbo metanoeo y mediante el verbo metamelomai, 2 verbos distintos. Pero cuando vemos cómo se traducen esos verbos, la impresión inicial es que hay una libertad absoluta de traducción por parte de Jerónimo, porque ocurre que la misma forma verbal griega, metanoeite, recuerden el pasaje de arrepentíos y creed en el Evangelio, metanoeite se traduce Jerónimo unas veces por paenitemini, y otras veces el mismo pasaje por la colocación paenitentiam agite. Es decir, la misma forma verbal se traduce unas veces en latín por el verbo simple y otras por la colocación. Para complicarlo todavía más, el mismo verbo metamelomai a veces se traduce en latín mediante el verbo simple paenitet. En el ejemplo 7, no lo voy a parafrasear, simplemente ven la forma griega y la traducción latina, el mismo verbo metamelomai por paenitet, pero también el mismo verbo por la colocación, en el ejemplo 8, paenitentiam avere, o por la colocación paenitentia ductus y paenitentia motus. Es decir, 4 formas distintas de traducir el mismo verbo griego. Y ya para complicarlo un poco más, el mismo verbo latino, paenitet, paenitere, puede traducir indistintamente a metanoeo y a metamelomai. Hemos visto metanoeite, arrepentíos, paenitemini. Tenemos en el texto 7, metamelomai,
paenitet o paeniter, es decir, el mismo verbo latino, traduce los dos verbos griegos. Aparentemente un caos o una libertad absoluta. Y sin embargo, y esto es lo que les quiero transmitir, hay una justificación lingüística en el empleo de una u otra posibilidad de traducción. Ya los datos, cuando ya vamos a los datos, ya empezamos a vislumbrar algunos hechos interesantes. Fíjense que metanoeo es muchísimo más frecuente que metamelomai en el Nuevo Testamento. Que ya es una llamada de atención de que ese verbo metamelomai, si se utiliza menos, a lo mejor es que tiene un sentido más preciso. Fíjense en el cuadro como metanoeo, cuando se traduce por una colocación, siempre se traduce por la misma colocación, paenitentiam agere. Y las otras colocaciones, paenitentiam avere o paenitentia ductus, motus, arrastrado por la penitencia, son en todo caso traducción de metamelomai. Es decir, que en realidad San Jerónimo está utilizando colocaciones distintas para traducir cada uno de los verbos griegos. Y en el fondo lo que nos está diciendo posiblemente, y ahora voy a quitar el posiblemente, es que esos dos verbos griegos significan cosas distintas y de ahí que se utilicen colocaciones diferentes en latín. Y esas distintas colocaciones es una manera de visualizar esas diferencias de significado. Y efectivamente hay una diferencia de significado entre los dos verbos griegos que se refleja en su comportamiento sintáctico y que también tiene su reflejo en la traducción latina. Para simplificar la explicación, casi vamos a partir del español. El verbo arrepentirse en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el verbo arrepentirse se nos presenta con dos acepciones distintas. Arrepentirse en español significa dos cosas distintas. Significa, nos dice el diccionario de la Academia, y no está pensando en el griego, nos dice que significa cambiar de opinión, enmendarse. Eso es tal cual, cambiar de opinión y enmendarse, lo que significa metanoeo, cambio de pensamiento. La otra acepción de arrepentimiento. Fíjense que esos dos significados, por lo que comentamos ayer, son dos tipos de predicados distintos. En cambiar de opinión, enmendarse, la situación es agentiva, controlada, el sujeto es agente. Por eso puede tener imperativos, metanoeite, arrepentíos en el sentido de cambiar de opinión, cambiar de pensamiento. Mientras que metamelomai, sentir remordimiento, es un sentimiento donde el sujeto, el experimentador, es menos controlador de la acción. Esa diferencia en el propio griego, en latín, un traductor tan excelente como San Jerónimo la refleja eligiendo colocaciones diferentes. Como metanoeo es una situación controlada, elige paenitentiam agere con un verbo tan activo como agere. Agere como verbo colocativo va siempre con situaciones muy activas, muy controladas. Mientras que metamelomai es un sentimiento, sentir arrepentimiento, se utiliza un verbo de estado, paenitentiam avere, o colocaciones pasivas, conduco, arrastrado por, que son siempre además, qué casualidad, esas colocaciones en latín sabemos que son pasivas, traducción de metameleceis, del participio pasivo del texto griego. Hay, por tanto, una justificación en la elección de las colocaciones como un procedimiento de traducción, y Jerónimo se nos muestra como un gran traductor. No está haciendo un ejercicio de libertad, sino que está plasmando muy bien la diferencia de significado del original griego, porque en español arrepentirse es polisémico y es ambiguo como traducción. Hemos justificado
cuando estos dos verbos se traducen en latín mediante colocaciones, pero también recuerden que se traducía por el verbo paenitere, por paeniter. Pero también aquí hay una diferencia importante. Hablábamos ayer, y saben ustedes, paenitet es un verbo impersonal de sentimiento en latín clásico, pero progresivamente en el propio latín clásico acaba convirtiéndose en un verbo personal, una construcción personal de me paenitet a ego paeniteo. Y la diferencia en origen entre la construcción impersonal y personal es que normalmente la personal es en contextos donde el sujeto es más agentivo, más volitivo. Esa diferencia entre la construcción impersonal en latín y personal con paenitet, Jerónimo en el siglo IV la aprovecha. ¿Y qué hace? Va a utilizar la construcción personal más controlada como traducción de metanoeo y va a utilizar sistemáticamente la construcción impersonal me paenitet como traducción de metamelomai. Hay de nuevo aquí una justificación lingüística en el empleo de una u otra posibilidad. Muy bien. Creo que arrepentirse, este predicado puede ilustrar muy bien la justificación del empleo de las colocaciones y en el fondo nos está dando una clave de por qué las colocaciones son más frecuentes en el texto latino que en el texto griego, porque tienen también una justificación. Se podrían poner muchos más ejemplos de esta naturaleza. Voy a poner uno más y de manera muy simple, pero porque me va a dar pie a comentar una última idea y dar pie a la doctora Jiménez López. ¿Sí? Miseo, odiar, en el Nuevo Testamento, en griego, se traduce de tres maneras distintas en latín. A veces miseo se traduce por odit, por el verbo odi. A veces miseo se traduce por la colocación odio sun y odio habeo. Es decir, tenemos tres posibilidades de traducción. Fíjense que en el mismo texto y en el mismo pasaje, en 11, tenemos dos formas del verbo miseo en presente, ¿sí? Y en perfecto. La primera se traduce por odit, la segunda se traduce por la colocación odio abuit. En el texto 12 tenemos dos formas de nuevo del verbo miseo, una perífrasis pasiva, es este misúmenoi, y una forma de futuro. La primera se traduce por la colocación odio sun y la segunda por la colocación odio habeo. ¿Hay justificación para ello? Sí. Primero, la traducción más frecuente de metanoeo es mediante odit. Lo excepcional es la colocación odio habeo y odio sun. Si son excepcionales es porque van a estar limitadas a unos contextos muy determinados, porque van a estar justificadas lingüísticamente. ¿Cuál es la justificación lingüística? Simplemente la formulo. Cuando se utiliza odio sun es para expresar una forma pasiva del texto griego, porque si recuerdan, como veíamos ayer, odi no tiene pasiva morfológica y la manera de suplir esa pasiva morfológica en latín clásico es mediante una colocación. Siempre que tenemos ese semisúmenoi, esa perífrasis pasiva siempre se va a traducir por odio sum. En el caso de odio habeo va a estar en distribución complementaria con el verbo odit, pero solo cuando en el texto original tenemos una forma de perfecto, de pasado, en el texto griego, o de futuro. Fíjense, y acabo, que tiene su lógica el perfecto. Recuerden el texto, el poema de Catulo, Odi et amo. Ese perfecto, decimos que tiene un valor de presente, y traducimos odio y amo. La pregunta para matrícula es, ¿y entonces cómo se dice en latín he odiado y he amado? No se puede decir con el verbo odi. Se dice con la colocación
odio habeo. Qué casualidad, odio habeo va a traducir siempre que en el texto griego tenemos una forma de aoristo o de perfecto de pasado, la traducción va a ser con odio habeo. Creo que estos dos ejemplos son suficientes para ilustrar la idea que yo quería contar, y es que muchas veces hay una justificación lingüística en el empleo de las colocaciones como traducción de formas verbales sintéticas en griego. Y con esta idea acabo. Este hecho supone un rasgo diferenciador muy importante entre la traducción de Jerónimo y las traducciones previas de la Vetus. Esas traducciones que se nos dice que son vulgares. Hago un pequeño paréntesis. Durante mucho tiempo se pensaba, y en la lingüística se decía, que el empleo de las colocaciones en latín era un rasgo coloquial. Si fuera un rasgo coloquial, ¿sí?, vulgar, serían más frecuentes en la traducción de la Vetus que en la traducción literaria de la Vulgata. Todo lo contrario. Cojamos el ejemplo de odiar en 19, miseo, futuro, se va a traducir por Jerónimo odio habebis. La Vulgata, tanto en su versión ítala como afra, va a traducir, con formas además muy vulgares, odies y odivis. Una forma en del texto 20 tan griega como eujaristeo, su traducción natural en latín es gratias hago, y así lo hace Jerónimo. Las traducciones previas de la Vetus eran benedixit, con el verbo simple. Un verbo como diodeuo, caminar, la traducción natural en latín cesariana es iter facere, y así lo traduce Jerónimo. En la Vetus previamente se había traducido por perambulabat. Así podríamos seguir poniendo ejemplos de cómo en realidad el empleo de las colocaciones en la traducción de la Vulgata es un reflejo en realidad de la lengua clásica latina y no es un rasgo coloquial. No es más vulgar Jerónimo cuando traduce por colocaciones, sino todo lo contrario. Hasta aquí la primera parte de la conferencia, que al final me he extendido y pido disculpas más de lo que debía, ¿sí? Así que cedo la palabra a la doctora Jiménez López, que les va a contar algo mucho más interesante que tiene que ver con las interferencias lingüísticas. Como acaba de decir José Miguel, uno de los aspectos que interesa a los lingüistas en el estudio de las colocaciones es cómo funcionan en el aprendizaje y en el uso de seguridad cometen, de forma que hay muchos trabajos sobre los errores colocacionales de los españoles que aprenden inglés, los errores colocacionales de los ingleses que aprenden francés y así sucesivamente, ¿no? En este sentido, se ha descrito una tipología de errores que me parece interesante y que distingue tres niveles de análisis cuando tienen lugar estas anomalías en el uso de colocaciones. Se nos dice que, en primer lugar, hay que localizar el error, es decir, si se produce, en el caso de las colocaciones verbonominales, si se produce en el verbo o se produce en el sustantivo o en la colocación entera a veces. Después hay que describir el error, es decir, por qué, si es de carácter léxico, si es de carácter gramatical o de registro a veces. Y por último hay que explicar el error para determinar por qué se ha producido. A menudo se trata, aunque nos parezca raro, de errores intralingüísticos, es decir, que se producen dentro de la propia lengua del hablante. Y otras veces, muchas, son errores interlingüísticos, cuando el hablante comete un error influido por una segunda por su lengua materna o incluso por otra segunda lengua que también pueda conocer, ¿no? Creo que lo mejor es ilustrar esto con ejemplos concretos. Aquí tenemos algunos casos. El primero de ellos es un error que
traduciendo el catalán fer un petó, fer la mitjada, porque en catalán utilizan el verbo hacer como verbo colocativo en más lugares de lo que lo hacemos en el español de otros lugares, ¿no? En fin, podríamos poner más ejemplos. El 3A, recibir un llamo, ahí tenemos un error colocacional en el sustantivo porque se está traduciendo literalmente del inglés call en lugar de decir recibir una llamada. Y podría poner más ejemplos, pero creo que con esto ya entienden lo que quiero decir, ¿no? La cuestión que nosotros nos planteamos es si estos fenómenos que se describen tan claramente y que todos percibimos diariamente en las lenguas modernas pueden también rastrearse en lenguas muertas como el latín y el griego. Es posible en esas lenguas en las que no tenemos competencias lingüísticas detectar anomalías, detectar errores en las colocaciones. Obviamente solo lo podemos saber a través de los textos literarios, a través de los papiros o a través de las inscripciones. Por eso creemos que serían textos buenos para estudiar estas cuestiones aquellos que se han producido en contextos de bilingüismo, en contextos de lenguas en contacto. Y voy a presentar algunos ejemplos en este sentido, por un lado del Nuevo Testamento y por otro lado de las Res Gestae de Augusto. Bueno, todos ustedes saben, obviamente, que el Nuevo Testamento se escribe en un contexto plurilingüe. Los autores lo escriben en griego, aunque esta no es su lengua materna, de modo que conviven el griego en el que escriben, pero también el arameo, el hebreo y, por supuesto, el latín en el contexto del Imperio Romano. Cuando se estudia el griego neotestamentario siempre se llama la atención sobre préstamos que aparecen en el griego, bien desde las lenguas semíticas, bien desde el propio latín, y eso se estudia y está bien sabido. Lo que nos interesa a nosotros es llamar la atención precisamente sobre aquellos errores, aquellos préstamos que se han producido en las colocaciones, porque es ahí donde se pone de manifiesto la competencia de un hablante, o en este caso de un escritor, en una segunda lengua. Y eso es lo que vamos a ilustrar. Voy a empezar por poner un ejemplo de un error de carácter léxico en un sustantivo de una colocación que nos ilustra el texto número 4. Dice el texto número 4, recordarán el pasaje este, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Y si yo traduzco el texto, como es tan familiar, pues no nos llama la atención, pero sí si nos fijamos en el griego original. Porque el griego original escribe Marcos, existin dunai kenson. A poco griego que sepamos, nos llama la atención la palabra kenson. Ahí tenemos una combinación, el verbo dar, y el sustantivo kenson. El sustantivo kenson no es una palabra griega, es una palabra latina. El griego para decir tributo, impuesto, tiene otras palabras, foros, telos. Y aquí Marcos escribe kenson. Kenson es claramente un préstamo del latín por census. De modo que lo que Marcos dice literalmente sería, es lícito dar el censo. Estoy traduciendo muy literal. Lo que está haciendo Marcos es incorporar a la colocación un sustantivo latino en forma de préstamo y además le está dando un uso metonímico al significado del sustantivo, puesto que Marcos no se refiere al censo propiamente dicho, sino al tributo que hay que pagar a partir del censo que Augusto ordenó hacer, ¿no? Bien, pues este es un ejemplo de esto que estoy ilustrando. Aquí tendríamos ese uso anómalo, por un latinismo, por un préstamo latino en una colocación. Un uso anómalo que sigue poniendo por escrito Mateo. Mateo compone su evangelio teniendo delante el texto de Marcos, porque no olviden que cronológicamente Marcos es el primer evangelista. Y Mateo escribe su dialecto teniendo delante el texto. Cuando escribe el mismo pasaje que acabamos de ver, él dice exactamente lo mismo. Es lícito pagar tributo, y en griego escribe otra vez dunai kenson, con el latinismo. No solamente lo dice en esta colocación, sino también en el ejemplo B, en la colocación inversa, cobrar tributo, recibir tributo. Ahí está sentado el latinismo. Eso significa que si Marcos y Mateo lo emplean,
es porque probablemente en su contexto se utiliza, pero estos son los únicos testimonios, los primeros y los únicos que tenemos por escrito. Lo bonito es como cuando Lucas, el autor del tercer evangelio sinóptico, es decir, que también tiene delante el texto de Marcos, escribe idéntico pasaje, él pregunta, ¿existinge más Caesari foron dunei? Y ya no utiliza el latinismo, ya corrige y pone la palabra foron, que es una palabra griega correcta para decir tributo, impuesto, etc., ¿no? Y además utiliza la misma expresión en otro pasaje, que no voy a reproducir, es el ejemplo 6b. ¿Esto qué significa? Lucas está utilizando una expresión muy griega, una colocación muy griega, que tenemos documentada desde época clásica. Ahí les he puesto algún ejemplo en 7a de Demóstenes, en 7b de Aristófanes, y que se sigue usando en el griego contemporáneo a la composición de los evangelios. Lo siguen utilizando Filón de Alejandría, Flavio Josefo, que son judíos helenizados de la misma época de composición de los evangelios. En el 7d pregunta Flavio Josefo, ¿no habéis pagado el tributo a César? No, lo afirma, no lo pregunta, lo afirma. Y dice, didomi ton foron, ¿no? Esto, la conclusión a la que nos lleva es que Marcos y Mateo están cometiendo un error desde el punto de vista lingüístico en el empleo del griego, un error del que es consciente Lucas, que cuando escribe el mismo pasaje lo corrige y pone el griego más correcto, lo cual es coherente con esa descripción del estilo de Lucas, que se dice que tiene un griego más elevado, que tiene más competencia en la lengua griega. Aquí tenemos un ejemplo casi vivo de esto que estamos diciendo, ¿no? Ahora sería bonito ver cómo se vierte esto al latín, cómo se resuelve en el latín de la Vulgata, pero les dejo con la intriga porque no lo vamos a ver, porque no tenemos tiempo. Simplemente querría poner otro ejemplo también del Nuevo Testamento, en este caso de un empleo anómalo en griego por traducción de una colocación entera del latín. En latín es muy corriente la colocación consilium capere para decir hacer una deliberación, deliberar, tomar una decisión, pues en el Nuevo Testamento nos la encontramos traducida tal cual simbulion lambanein. Lambano en griego es tomar, lo mismo que capere en latín, ¿no? Bien, habría que empezar por decir que es el sustantivo el que primero penetra en la lengua griega. Por un lado, el latín tiene el sustantivo consilium, que tiene tres acepciones diferentes. Consilium significa concilio, asamblea, reunión, significa deliberación y significa consejo, dar un consejo, ¿no? El griego, por su parte, tiene símbolos, consejero, tiene simbuleuo, que significa aconsejar. Bien, pues a partir de estos dos elementos se crea el calco simbulion, que significa inicialmente en griego, cuando se toma el calco, cuando se crea el calco, significa asamblea, concilio, reunión. Así lo tenemos en griego atestiguados desde el siglo I a.C., en autores literarios como Plutarco, Flavio Josefo, etcétera, en papiros, en inscripciones. Realmente está atestiguado con el sentido, ya digo, de asamblea. Lo bonito del Nuevo Testamento es que, aunque en un ejemplo nos ofrece esta misma acepción de este sustantivo, nada menos que en 7 ocasiones, simbulium adquiere el sentido de deliberación, de plan, que también tenía consilium en latín. Y es así porque pasa a formar parte de una colocación nueva que se configura, que no tenemos documentada en textos anteriores, que es paralela al consilium capere latino. Como siempre, el primero que nos documenta estos usos es Marcos, el más antiguo, el primero de los evangelistas. Y utiliza la expresión en 2 ocasiones, pero las 2 ocasiones un poquito raras desde el punto de vista del griego. La primera vez es en el ejemplo 10, que dice, nada más salir los fariseos junto con los herodianos deliberaban contra él para matarlo. Y eso que hemos traducido por deliberaban en griego es simbulion edidun, simbulion, deliberación y el verbo dar. Caramba, desde el punto de vista griego esto es raro porque dar con este tipo de lexemas más bien significaría dar un consejo, que hacer una liberación. Tan raro es que en estas ocasiones hay quien propone que didomi en este uso de Marcos en realidad también es un préstamo
del arameo. Con lo cual tendríamos aquí por un lado un latinismo y por otro lado un arameísmo. No voy a entrar en la cuestión porque es bastante complicada. Y el otro ejemplo de Marcos lo combina el sustantivo simbulion con el verbo hacer, con el verbo poieo. Luego al amanecer, después de hacer consejo, los sumos sacerdotes con los senadores, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, esto ya es más griego. Lo único que podríamos discutir es por qué utiliza la voz activa cuando desde el punto de vista griego sería esperable la voz media. Porque el verbo hacer, típicamente colocativo en griego, se utiliza en voz media. Bueno, no voy a entrar en ello, pero esta forma ya es un poquito más griega, ¿no? Pues bien, cuando llegamos a Mateo, insisto, tiene delante el texto de Marcos, cuando compone los dos pasajes paralelos a estos que acabo de decir de Marcos, ¿qué escribe Mateo? Dice, al salir los fariseos deliberaron contra él el modo de matarlo. ¿Pero cómo escribe eso en griego? Simbulion elabon, es decir, simbulion lambano, con el calco entero de la colocación latina consilium capere. Y tan natural debe de resultarle a Mateo esta colocación que la repite nada menos que en 5 ocasiones, lo cual, desde el punto de vista del griego, ya digo, resulta llamativo. ¿Y qué pasa con Lucas? Cuando Lucas escribe los dos pasajes paralelos a los de Marcos y Mateo que acabo de comentar, no se mete en líos y va a lo seguro utilizando expresiones griegas. En el primer texto dice, y ellos se llenaron de sensatez y hablaban unos con otros, no utiliza la colocación, dice dielalun, y en el segundo texto dice, y cuando llegó el día se reunió, y utiliza el verbo sinago en voz vacía. De modo que, de nuevo, Lucas, que tiene mayor competencia lingüística, evita, como ven, el uso de estas dos colocaciones porque probablemente sabe que desde el punto de vista del griego no son muy correctas, ¿no? Ahí hemos tenido una interferencia con el latín, por lo menos con el latín, sino también con el arameo en algún caso. De nuevo ahora preguntaríamos, ¿y cómo traduce Jerónimo? Pero no lo voy a contar, porque para hablarles un poquito de otro ejemplo del otro texto que estamos trabajando, que son las res gestae. Bueno, delante del público que tenemos no me voy a entretener mucho porque todos ustedes saben, la res gesta es la reina de las inscripciones latinas, como dijo Mommsen, es un testamento político de Augusto que dio orden de grabar la inscripción en unas placas de bronce y colocarlo en la entrada de su mausoleo en Roma. Como todos saben, cuando vamos a Roma ahora no está allí, no se han conservado, aunque podemos ver una copia visible en las paredes del edificio del Arapakis, ¿no? ¿De dónde sale ese texto? Bueno, pues lo hemos podido reconstruir porque se nos han conservado algunos testimonios de las copias que se distribuyeron en distintos lugares del imperio. En particular, se han conservado 3, el más importante de ellos es el primero, el Monumentum Ancyranum, que como saben se descubrió en el siglo XVI, lo que ahora es Ankara, y es muy interesante porque tiene el texto latino y la traducción griega. Después tenemos otro testimonio en Antioquía de Pisidia, pero solo del texto latino, y por último en Apolonia, solo de la traducción al griego. De modo que combinando todos estos testimonios se ha podido reconstruir medianamente bien, bastante bien, el texto. Aquí tienen las paredes del templo de Roma y Augusto en Ankara, donde está esa gran inscripción bilingüe, ¿no? Latín y griego. Bueno, esta es una inscripción muy estudiada de la que sobre lo que se han planteado muchísimas cuestiones, y una de ellas es sin duda la autoría del traductor griego. ¿Quién traduce al griego este texto? Algunos autores pero hoy en día tiene más peso la postura contraria, según la cual la habría realizado un hablante de la lengua griega, quizá de Anatolia o de alguna otra región, pero de habla griega. Lo que nosotros nos preguntamos es, dado que las colocaciones hablan de la competencia lingüística del autor, ¿podríamos utilizar este criterio para iluminar el asunto, para dilucidar, para saber cuál era la lengua materna del traductor?
Voy a ilustrar la situación solamente con un ejemplo sobre la expresión que aparece en dos pasajes en la inscripción que tiene que ver con los votos. Los votos de deseo o de esa súplica que se hace llegar a los dioses pidiéndoles una gracia y posteriormente el cumplimiento de una promesa que se hace a cambio de recibir esa gracia. De modo que primero hacemos los votos y luego los cumplimos. En español decimos pronunciar votos, hacer votos, formular votos, elevar votos. Cada lengua tiene sus propios verbos colocativos para esta expresión. Y para cumplir los votos utilizamos el mismo verbo que para cumplir una promesa, ¿no? Por ejemplo, en español, en inglés, en francés, utilizan sus propias expresiones. Bueno, en el texto de la Res Gestae hay dos pasajes, que son los que tienen ahí con el número 15 y 16, que incluyen estas colocaciones. La expresión hacer votos se dice en el texto latino con vota nuncupare, en uno de los textos, y en otro vota suscipere. Y cumplir votos se dice vota solvere. Están asintiendo todos, lo estoy viendo, porque saben que estas colocaciones, estas combinaciones de votos, tanto en los textos literarios de César Tácito como en las propias inscripciones. Y vemos cómo el latín tiene tres verbos para decir hacer votos, por supuesto hacer, pero más frecuente nuncupare y suscipere. Y cumplir votos, sobre todo, se dice con solvere o per solvere. De modo que el texto de las Res Gestae presenta el latín correcto, claro, por supuesto, ¿no? Lo que nos interesa ahora es cómo se traduce esto al griego. El primero de los pasajes, el número 15, decía en latín vota nuncupare. ¿Cómo se traduce esto al griego? Se traduce eujas poiestai, es decir, con el verbo hacer en griego. De modo que el traductor no traduce correcto en griego, que es eujas apodidonai. Del verbo apodidomi, que significa pagar, devolver en griego, ¿no? De forma que la traducción es perfectamente natural en griego. No está traduciendo literalmente verbos literales del griego al latín, sino equivalentes naturales en griego. Ahí vemos las combinaciones que tiene la palabra votos, euge. Este ejemplo, el 15 que acabo de comentar, lo que demuestra es un conocimiento correcto del griego. Nos sorprende el ejemplo 16. ¿Por qué? Porque donde el latín decía vota suscipere, el traductor griego dice eujas analambanein, con el verbo analambano. El verbo analambano, como ven, no está en el cuadro 4, no figura. Es que donde en latín tenemos una colocación perfectamente natural, se traduce de forma que en griego eso no es natural, no es natural. Bueno, quienes defienden que el traductor es latino, pues interpretarían en el sentido de, claro, aquí como el traductor es latino, no sabe griego y está traduciendo literalmente suscipere, de capio, por analambano, que significan lo mismo, tomar, ¿no? Si por el contrario, como ya digo que en general se suele aceptar hoy en día y también es nuestra impresión, el traductor es de habla griega, lo que tenemos que interpretar es que el traductor no conoce la equivalencia latina entre vota suscipere y vota nuncupare. Ha traducido bien vota nuncupare, podía haber traducido en griego legein, y sin embargo ha traducido el verbo hacer, que es lo normal en griego. Pero probablemente no le debe de resultar muy familiar vota suscipere. Y si no le resulta muy familiar, no sabe que eso significa hacer votos, quiere traducir el suscipere. Como suscipere lleva capio, pues casi es un calco, ¿lo ven? Y traduce analambane. Bueno, este es un ejemplo del estudio que estamos llevando a cabo sobre el uso de las colocaciones en este texto con la finalidad de ver si en efecto arroja alguna luz sobre esta cuestión tan debatida de la lengua del traductor griego.
En fin, con esto termino. Simplemente hemos querido mostrarles cómo este asunto de las colocaciones, que es tan vivo, tan actual en las lenguas modernas, puede, a pesar de todo, rastrearse también en lenguas tan antiguas como el latín y el griego. Nada más, les doy las gracias. Bueno, pues tenemos poco tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, claro, doctor. Adelante. Me ha gustado esta exposición. Ayer presenté yo una conferencia en la facultad que se llamó La traducción literal de los clásicos griegos, y basándome especialmente en testimonios tanto de griegos como de latinos, especialmente, y además español. Es decir, como por ejemplo el texto de Cicerón, donde habla de la traducción de los oradores, y tomo los prólogos que hace Menéndez y Pelayo a la traducción de la Ilíada, a las traducciones de la Ilíada, y hablan de la traducción literal. Y precisamente la traducción literal, que como dice Cicerón, no es de palabra, verbo, pero verbo, o verbo de verbo, o sea, la expresión, ¿no? Y me parece interesante esto porque Jerónimo señala perfectamente que lo que él trata de hacer es el sensu y descenso. Y lo que en la traducción literal señalan tanto Cicerón como otros testimonios y Menéndez y Pelayo es que hay que traducir el texto. Menéndez y Pelayo inclusive dice: hay que calcar el texto hasta donde lo permite la lengua. Pero lo que ambos o todos estos autores que yo cité ayer buscan es que hay que transmitir el pensamiento contenido en el texto. Y en este sentido creo que está perfectamente elaborado esto que ustedes hablan sobre las colocaciones, donde no hay que atender tanto a la palabra por palabra, sino al sentido que las palabras tienen en los textos. Y de ahí es donde yo entiendo la traducción literal, no lo que sea palabra por palabra, sino lo que cada palabra me dice en el texto original, habiéndola investigado yo en su contexto, le dé yo en mi traducción el verdadero sentido que tiene en el original. Por eso me parece muy interesante esto que acaban de exponer, especialmente en relación entre el griego y el latín. Yo lo he extendido más bien al griego y del griego y del latín al español, basándome en esos testimonios. Y creo que coincidimos precisamente, aunque en una forma diferente de expresarlo, que lo que hay que exponer es el texto, el pensamiento del texto, aunque las palabras no coincidan. Yo digo, por ejemplo, vamos a suponer que yo me digo en voz media komatsu mai, ¿no? Es decir, yo soy, pero en español no puedo decirlo con una sola palabra. ¿Por qué? Porque el español no tiene voz media ni voz pasiva de silenciar, sino, como ustedes dicen, con estas colocaciones, y son formas perifrásticas. Entonces, si yo digo ego komatsu mai, no puedo decirlo con una sola palabra, y tengo que usar yo soy festejado. Entonces necesariamente tengo que hacer lo que se está llamando una colocación, de tal manera que no es el palabra por palabra, sino el sentido de un texto o de un vocablo, como lo han puesto aquí, por ejemplo en el arrepentirse o en otros ejemplos que han señalado. Creo que coincidimos en eso. Claro que ustedes lo están planteando
otra forma, yo lo planteé en otro estilo, en otro sentido, en otro esquema, digamos. Pero creo que coincidimos en que lo que hay que transmitir o lo que hay que traducir es el pensamiento, ¿no? Precisamente citaba yo un texto de Platón, de Dion, donde dice que el rapsoda debe hacerse, pero dice, Dei gignestai, es necesario que se haga, ¿no? Y yo lo traduzco, debe hacerse. Es decir, debe convertirse él por su estudio, por lo que sea, por su análisis de los textos, el rapsoda debe convertirse en el intérprete del pensamiento del poeta. Y señalaba en nuestro texto de Platón en el guión como uno de los que me indican que para traducir o para interpretar, para que yo sea ahí que dice Rapsodon Hermenea Dei, inclusive no lo traduzco, es necesario que es necesario que se haga. Para traducir el sentido, digo yo, el rapsoda debe hacerse intérprete. Y entonces estoy utilizando una forma gramatical diferente a la del original, pero estoy dando el verdadero sentido del texto. Por eso creo que sí me parece muy importante estas observaciones, porque precisamente nos llevan a eso, a transmitir el sentido del original. Y creo que por eso tiene variantes Jerónimo en diferentes sentidos, por los contextos posiblemente. Habría que analizar los contextos para no solamente señalar la diferencia de traducciones o de usos, sino ver si eso corresponde a un contexto algo diferente en los diferentes casos. Es simplemente un aportamiento de lo que ustedes dijeron. Gracias. Muy bien. Nos alegra el coincidir en esa idea general y que el tema de las colocaciones sirva para ilustrar también el principio de traducción más por el sentido que por el texto. Gracias. Bueno, todos los colegas han estado tomando los cursos ahora, yo no los he conocido, pero he estado leyendo algunos de sus artículos y me parece que pues, es una nueva manera de entender las lenguas. Yo quisiera hacer pues, una pregunta. Desde el siglo I hasta el siglo IV, prácticamente con este plurilingüismo que se dio en esos momentos, entra un elemento posiblemente de la élite intelectual griega que aparece por Grecia y por todos lados, que es la segunda sofística. Es decir, esa transformación de la propia lengua a través de la lengua del siglo V, del siglo IV anterior, ¿no? ¿Cómo ven ustedes entonces este proceso de transformación de lengua a nivel, digamos, literario, y este otro que ustedes están analizando que podría ser más popular o me equivoco? ¿Cómo ven esto? Evidentemente, cuanta mayor formación tiene un autor, menos posibilidades de cometer errores en la lengua, porque la domina con más precisión, ¿no? Flavio Josefo, Plutarco, algunos de los autores que he mencionado conocen muy bien todas las lenguas y a pesar de todo a veces también se dejan influir por el latín en el griego que escriben. Pero evidentemente cuanto mayor competencia y más formación, menos errores. En el caso de los textos del Nuevo Testamento, conocen el griego, pero no es un griego extraordinariamente elevado, ¿no? Entonces sí que el registro del autor importa, sí que es relevante, naturalmente que sí. Y lo mismo, por ejemplo, para Dionisio del Carnaso, que escribe en latín. Claro. Claro. Sí. Sí. Ese es un aspecto muy interesante. A veces incluso estaba pensando desde latín cada uno. Ammiano Marcelino en realidad es de formación griega y escribe en latín. Y qué casualidad que utiliza menos colocaciones Ammiano Marcelino en el siglo IV que otros historiadores latinos del siglo IV. Y posiblemente una de las razones esté
justamente que su lengua materna, el griego, el cuerpo no le pide utilizar una colocación sino un verbo simple. ¿Sí? Son aspectos que creo que es muy interesante el estudiarlos y creemos que no se han estudiado suficientemente. ¿Sí? Pero yo tenía nada más último, era lo del camelo, de la traducción de remordimiento, ¿no? El problema sería, o la concepción propia de que nosotros tenemos el español a partir del cristianismo. ¿Existía este sentimiento para los griegos y para los romanos sobre el remordimiento? El verbo se usaba antes. Pero no tenía el sentido cristiano que nosotros... Claro, el sentido cristiano no, pero sí el del pesar, porque aun sin sentido cristiano uno puede tener pesar por haber hecho algo que no está bien, pero obviamente no con la connotación religiosa. Sin embargo, el verbo sí que existe antes, sí. Pero el sentido... Lógico. Lógicamente no. Yo quisiera nomás una cosita muy breve, preguntar, ¿en qué medida todo este tipo de análisis nos pudiera ayudar también? Por ejemplo, para el caso se me ocurren dos escritores, ¿no? Luciano de Samosata, que era sirio, ¿no? ¿En qué medida se podría hacer este tipo de estudio en el griego de Luciano, de las interferencias que pudieran haber con su propia lengua, bueno, con la lengua que se hablaba en Samosata? Y luego el caso de Apuleyo, de la obra latina. Sí. Sí, también. Para poder, un autor, hay que saber sirios, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema a veces en este tipo de estudios. Nosotros nos hemos limitado al Nuevo Testamento porque es que el Antiguo Testamento plantea, y la situación es todavía mucho más compleja porque los textos, parte de los textos están en hebreo, en arameo. Entonces, para poder evaluar con exactitud el alcance de las colocaciones hay que saber mucho arameo, mucho hebreo, y no es el caso. Solo desde la competencia y desde el estudio muy detallado en cada lengua de cada colocación podemos llegar a aquilatar un poco las razones, pero es obvio que en ese tipo de autores donde hay interferencias lingüísticas y bilingüismo y lengua materna distinta, eso tiene que tener un reflejo más o menos evidente también en el empleo de las colocaciones, sin duda. Sin duda. Y a veces verbo, no se trata de una variante estilística, sino de precisión semántica. Entonces eso a mí me parece nada más. Sí. La justificación no es estilística, sino semántica. Hay una justificación lingüística, pero también el principio de la variatio existe, ¿sí? Y además solo se da en unos contextos muy determinados, ¿eh? A veces Jerónimo, que tiene un prurito literario muy grande, si la lengua latina se lo permite, lo que no quiere es traducir de manera sistemática y de la misma manera una forma griega. Entonces ese principio de variatio, que es un rasgo de un alcance literario, está presente, ¿sí? Pero lo importante es rebajar a veces, porque a veces pensamos que todo es variatio cuando hay casi siempre razones lingüísticas y de peso para justificar, ¿sí?, las traducciones. Muy bien. Bueno, pues dejamos ahí la sesión. Muchísimas gracias a ustedes.